La afirmación no es que en Adán habían dos, aunque eso hay que revisarlo. Exactamente. Sí, aunque eso hay que revisarlo porque recuerda cómo está construido o cómo están construidos esos textos en la Reina Valera 1960, que no podemos entrar ahí porque no es la plataforma para eso. Ahora bien, el texto hebreo no afirma que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán, o sea que no fue una costilla como nosotros nos lo imaginamos. Afirma que lo partió por la mitad. En el momento que yo voy a aludir que Dios sacó a la mujer del hombre, yo estoy asumiendo que dentro de ese hombre había una mujer. No es lo mismo yo entender que Dios tiene la capacidad de hacer una mujer hasta de un palo que Él quiera, y que luego yo quiero usar el concepto del cromosoma X y cromosoma Y para yo decir que genéticamente, científicamente, dentro de un hombre están los cromosomas que le permite ser tanto mujer como hombre, porque entonces voy a estar alimentando un sistema alterno que quiere justificar el homosexualismo y el lesbianismo cuando la Biblia es explícita y dice varón y hembra lo creó. Lo que el hombre es adentro, eso refleja afuera. Una cosa es recitar la Biblia y otra cosa es entender la palabra. Porque la herencia no viene sobre ovejas, sino sobre hijos. Esperan en Jehová, recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Favor y gracia sobre cada uno de ustedes. Qué honor, qué privilegio estar una vez más aquí frente a ustedes. Agradecido de Dios y agradecido de usted por sintonizar siempre en nuestro canal Jimmy Peguero en YouTube. Y quiero exhortarle a cada uno de ustedes, los que no se han suscrito, suscríbanse, denle like, comente. Ese es el único aporte que yo le pido. Hoy tenemos un programa especial. Tengo un invitado de honor, mi amigo, pastor y profeta Altrus Díaz. Dios te bendiga, Altrus. Jim, bendiciones. Un placer compartir contigo nuevamente y con tu audiencia. Qué bendición. Sabe que Altrus es un maestro fino de la palabra. Lo describo así porque lo conozco, sé quién es. Y edificamos juntos en la escuela teológica a nivel de licenciatura. Yo lo traje anteriormente a este programa en YouTube y el tema generó cierto impacto y hubieron temas como que yo sentí que había más, como que había algo más que dar. Vamos a hablar acerca de lo que es el hombre espiritual, cómo convertirse en un hombre espiritual. Pero quiero decirle de manera de introducción que esto va a ser manera de una dialéctica y más aún una dialéctica hegeliana. Cuando hablo de dialéctica hegeliana estoy hablando de un conjunto de argumentos basado en una discusión moderada que permita mostrar una tesis, que genere una antítesis y traer como resultado una síntesis. Así que no va a ser solo una entrevista, aquí vamos a fluir en la palabra. Así que, Altrus Díaz, en la última ocasión yo te hablé acerca del hombre espiritual según Washmani. Washmani escribió un libro titulado El hombre espiritual, en la cual tenía 3 tomos. Él define acerca de la espiritualidad que el espíritu es tricotómico, el alma es tricotómica, el cuerpo también es tricotómico, y ahí hay una serie de condiciones que yo voy a enumerar de manera de introducción para luego pasarte la antorcha. Habla del hombre como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esto define lo que es el cuerpo. Número 2, habla del alma, emociones, voluntad e intelecto. Número 3, habla del espíritu basado en comunión, intuición y conciencia. En ese momento hablaste de los 5 principios del alma, una cosa tremenda, sobrenatural. Así que él va a hacer una pequeña síntesis. Ahora mismo yo le paso la antorcha. Altrus Díaz. Ok, perfecto.
sobre la base de la introducción suya, maestro Jimmy, de aquella ocasión, pues entonces luego construimos la idea que transmite el pensamiento hebreo respecto a lo que es la estructura del ser humano. Mencionaste el concepto de Wat Mani, que es precisamente conforme a lo que la teología convencional viene tratando en cualquier plataforma educativa, sea de una congregación, una escuela bíblica, un seminario, un instituto y algo más formalizado, una universidad teológica trabajando a nivel superior, licenciaturas, maestrías, doctorados, etc. Ese concepto establecimos que es sobre el cual basa Wat Mani su idea. Sí. Es el mismo concepto, valga el pleonasmo, bíblico que viene tratando Pablo, que a su vez es influencia de Platón, ¿sí? Pero también aclaramos que amerita ser objeto de análisis, que no podemos cometer el error de descartarlo. El concepto de espíritu, alma y cuerpo, como acabas de definir en la introducción. Luego entonces pasamos a definirlo desde la perspectiva del pensamiento hebreo, hablando acerca de los 5 niveles del alma. 5 niveles del alma que componen, o sea, que dan como resultado un ser que debe de forma constante ser elevado o que se debe estar elevando de manera constante. Ahora, podríamos navegar en diversos conceptos acerca de cómo un hombre puede convertirse en un hombre, valga el pleonasmo, espiritual. Sin embargo, yo me voy a quedar con un solo, y es el que se eleva en el pensamiento hebreo. Cuando nosotros leemos la palabra hombre en el Génesis, capítulo 1, versículo 26, y luego se repite en el versículo 27. En el versículo 26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y se utiliza la palabra hombre en español, en la Reina Valera 1960 y en otras versiones también la palabra hombre. Luego se repite de nuevo la palabra hombre en el verso 27 cuando especifica el cronista, entonces hizo Dios al hombre a su imagen conforme a su semejanza, etc. Hay 2 palabras para hombre, una en el 26, otra en el 27, que cuando nosotros la analizamos desde la perspectiva del idioma en el que está escrita, que tenemos ahí al frente, la Reina Valera 1960, español, ambas palabras significan lo mismo. Tanto la palabra hombre del verso 26 como la palabra hombre del verso 27. Sin embargo, cuando llevamos la palabra hombre al hebreo bíblico, nos encontramos con la idea de que ellos utilizan 5 palabras para hacer alusión al concepto hombre, y eso es dependiendo de la idea que tratan de transmitir. Por lo tanto, la palabra para hombre que se utiliza en el verso 26 en hebreo es distinta a la palabra para hombre que se utiliza en el verso 27, tratando ellos de explicar a la luz del pensamiento o la filosofía que están manejando cómo un hombre puede elevarse o una persona puede elevarse para convertirse en un hombre espiritual. La primera palabra para hombre, ejemplo, que se utiliza en el verso 26 es la que más conocemos, Adam, con M, de Adamá, cuyo significado es terráqueo, se traduce como raza humana, aunque en ocasiones en la Reina Valera 1960 se utiliza esta palabra en género masculino, realmente tiene que ver con ambos sexos, varón y hembra, y se traduce como raza humana, terráqueo, raza humana. Es una palabra genérica, la palabra Adam. La palabra Adam significa hombre de carne y sangre, literalmente. A lo que Pablo hace referencia cuando dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu o las cosas espirituales. Ese hombre natural al que el apóstol Pablo está haciendo referencia no es malo cuando él usa el término hombre natural. ¿La puedes interrumpir, Jim, en el proceso dialéctico? Sí. Hay algo que me llama la atención y es el proceso de convención y señalamiento que tú haces
como una plataforma para fomentar tu postura. Correcto. Y comenzaste diciendo que el origen de la teología de Jouasmani deriva de una teología paulina influenciada por Platón. Que es positiva. O sea, no la declaro como negativa, por eso dije que amerita ser objeto de análisis y que no puede ser descartada. Sí, pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Si tú me hubieras dicho que era permeada por el idioma griego, te lo compro. Pero decirme que está permeada por las influencias platónicas, no te lo compro. ¿Por qué? Porque el griego y la influencia platónica viene permeado con un origen politeísta. La cultura hebrea de la que viene Pablo viene fomentada por una cultura teísta. Y un hombre como Pablo, con un conocimiento como Pablo, no puede ser influenciado en una palabra que es inspirada por un individuo como Platón. Porque si nosotros analizamos la filosofía platónica, principalmente cuando él escribe acerca del banquete, que ha sido objeto de análisis y de malversación de muchos hasta cristianos que se venden como expertos en cultura hebrea. Acuérdate que en el banquete él dice que los seres humanos antes parecían monstruos. Unos tenían 2 cabezas, otros 4 cabezas, 4 manos, 4 pies. Y que en un momento Zeus se incomoda y comienza a partir en 2 a cada uno. Y partiendo de ese concepto es que dice que cada quien para ser feliz busca su alma gemela. Y apareció un individuo por ahí escribiendo un libro Alma Gemela, utilizando los arraigos platónicos, divorciado y permeado supuestamente de raíces hebreas para confundir a la gente. No, porque eso lo que hay que hacer es revisarlo. Claro, porque por eso puntualicé que amerita ser objeto de análisis. Ahora perfecto. bien, ejemplo, cuando el apóstol Pablo se encuentra en Atenas, Jim, Ajá. y utiliza como base el altar al Dios no conocido. Altar al Dios no conocido. Y para llegar a su audiencia de la manera que él quería llegar, precisamente utiliza un himno de Homero dedicado a Zeus. Cuando él dice, porque como algunos de vuestros poetas han dicho, porque ciertamente linaje suyo somos, etcétera, etcétera. Fíjate, o sea, uno de los principales campos que tú manejas es el campo homilético. Y en el campo de la homilética y en el campo de la oratoria efectiva, todo emisor, todo aquel que transmite un mensaje, debe ser un constructor de puentes entre él y su audiencia. Eso está claro para todo aquel que maneja, o sea, homilética, que aún no quizás de manera tan profunda como tú, todo aquel que maneja en el campo de la oratoria algunos principios sabe que debe ser un constructor de puentes. Fíjate cómo Pablo toma un puente, o sea, para construir su puente, un himno de Homero dedicado a Zeus, para él tratar de explicar. Es fuerte lo que estoy diciendo. Muy fuerte lo que está diciendo, pero continúa, no te quiero faltar. Y precisamente lo establezco sobre la base de que dices que no compras el concepto o que no me compras la idea, o sea, sobre la base de la dialéctica que estamos tratando. Claro, es hegeliana. Ahora, el origen del concepto del ser tripartito, el origen de esa idea es platónica. O sea, el origen de esa idea. Yo no estoy aprobando o dándole peso de verdad total a toda la filosofía platónica. Solo estoy diciendo que el apóstol Pablo, como se está dirigiendo a una audiencia griega, es más, aún los judíos a los que él les hablaba en su momento, eran judíos helenizados.
O sea, que habían adoptado el griego como idioma de uso común y cotidiano y el hebreo como herramienta de uso religioso en las sinagogas, etcétera. Pero para usos comerciales, para interactuar en el comercio, para interactuar en las calles, habían adoptado el griego como idioma de uso común muchos de esos judíos. Y él, entendiendo eso, como buen constructor de puente, agarra un altar y dice él que fue al Dios no conocido. Nosotros sabemos que no, pero no conforme con eso, agarra el himno de Homero dedicado a Zeus y lo puntualiza ahí. Ahora, cuando uno se va a las historias, a lo extra bíblico, pues uno puede encontrar la información. Claro, como algunos de vuestros poetas han dicho. ¿Cuál poeta fue el que dijo eso? Homero. ¿A quién se lo dedicó? ¿A Jehová? No, a Zeus. Y Pablo lo toma y dice, miren, eso que desde la perspectiva politeísta, idólatra, dijo su filósofo, dijo su músico, su poeta, eso no, vamos a decir, como decimos los dominicanos, no le queda a Zeus. Eso se lo podemos aplicar a mi Dios desde una perspectiva monoteísta, único y verdadero, porque ciertamente en Él somos y existimos. Hablando ahí de omnipresencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso... O sea, porque dices que alguien como Pablo, formado como Pablo, sería imposible que utilizase, pero lo hizo un montón de veces, sí, incluyendo ese ejemplo. Sí, yo quiero recordarle a la audiencia que estamos en medio de una dialéctica hegeliana. Por eso ustedes van a notar constantemente contradicciones continuas en el desarrollo de este programa. Correcto, sí, para romper el concepto ahí. Sí, porque mira qué sucede. La palabra está estructurada en un concepto exegético basado en 3 condicionantes. Número 1, inspiración. Número 2, revelación. Número 3, iluminación. No hay manera de tú poder comprender una palabra que fue inspirada si primero el Dios que inspiró no te revela y luego que te revela te ilumina para tú poder articular y entrar en el entendimiento y la comprensión natural de esa palabra. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo digo toda la escritura es inspirada por Dios, dentro del concepto inspiracional de las escrituras hay una intervención particular. Y cuando leemos las escrituras, vemos paréntesis donde Pablo dice, digo yo, no el Señor, bueno le sería al hombre que se quedara solo. Entonces, tú te das cuenta cómo Dios dice de forma inspiracional, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, dentro de la escritura inspiracional hay un paréntesis donde hay intervenciones basadas en autoridad apostólica. En el caso de Pablo, dice él, digo yo, no el Señor, bueno le sería al hombre que se quedara solo. Dentro de la explicación hermenéutica interpretativa del pasaje, tú dices que hay rasgos platónicos en la enseñanza de Pablo. Yo más bien le llamaría figuras retóricas que uno utiliza en homilética, como la hipérbola, para hacer exageraciones sobre temas, pero que apunten a llevarte a un objetivo. Por eso me gusta la expresión que utilizaste, la usaba como un puente para llegar a un fin. Te compro la idea. Ahora bien, ¿qué es lo que no te compro? Que se confunda lo que es la influencia del idioma griego con la influencia platónica. Porque cuando tú dices que un apóstol a la dimensión de Pablo, con palabras inspiradas, registradas, y menciona la influencia platónica, se tergiversa y se cae el poder de la inspiracionalidad de la palabra. ¿Por qué? En homilética, en oratoria, nosotros utilizamos muchas veces metáforas, utilizamos una serie de figuras retóricas que nos permiten generar más impacto y convencimiento en la persona que nos escucha. Ahora, también se utilizan las fábulas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un cuento basado en cosas
que realmente no se sostienen entre sí. Es decir, yo, un ejemplo, te hago una fábula, vi un castillo edificado en el aire. Tú sabes que ese argumento no soporta análisis, porque lo primero que se necesita para construir un castillo, un edificio, es un buen fundamento. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se utilizan fábulas como método introductivo que las personas que se identifican en el contexto donde yo me estoy dirigiendo me permite llegarle como un medio, no como un fin. Ahora, que yo utilice el medio como un fin en un aspecto interpretativo y quiera de alguna manera fundamentarlo bajo el criterio que señalas, entre comillas, platónico, pone en juego la autoridad inspiracional de las Escrituras en el Nuevo Testamento. No, para nada, Jim. Porque una cosa es el mensaje sí, que Pablo quiere transmitir y otra cosa es el vehículo que está utilizando. Exacto. ¿Me entiendes? Es decir, dentro del proceso, un hombre como Pablo, de lo que yo sí estoy seguro es que lo hizo de forma consciente. El hacer uso de ese concepto que por respeto, porque, a ver, alguien de repente puede estar viendo este video. Claro que sí. Sí, que no es de nuestro círculo, que no es cristiano, que no es evangélico, que no es pentecostal, sí, que es enemigo de la fe. Sí. Vamos a decirlo así, es enemigo de la fe. Ajá. Correcto. Y al yo decir que el concepto es platónico, no estoy restándole valor al proceso inspiracional de Dios sobre Pablo o a través de Pablo. No, él tiene la responsabilidad. Quiero poner un ejemplo en este punto. Sí, lo que pasa es que el aspecto de Platón es inmoral. El de este lado es moral. No, sí, correcto, pero eso no implica que todos los conceptos que se manejen en la filosofía platónica están incorrectos, porque el concepto de espíritu, alma y cuerpo, a ver, olvidémonos de Pablo por un momento. Sí. Olvidémonos que no existió un Pablo que haya tratado en varias ocasiones en sus cartas ese concepto de espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Y hoy nosotros abrazamos el concepto de espíritu, alma y cuerpo y lo analizamos desde su génesis. Analizamos tal como lo hiciste al principio, usando como referencia a Watman Nee. Brillante. Lo que Watman Nee está haciendo es precisamente trayendo a colación, olvidémonos de Pablo, la idea, pensemos que fue Watman Nee el primero que trajo, un ejemplo, un caso hipotético. Adelante. El primero que trajo a colación la idea de espíritu, alma y cuerpo, y que luego el concepto de espíritu, alma y cuerpo, entonces también los dividió en distintas partes. Ese concepto, por respeto a la historia, por respeto a la filosofía, por respeto a la ciencia, vamos a decir así, es platónico. Es un vehículo para yo explicar algo, así como también el caso de los 5 niveles del alma que explicamos. Sí, sí. Son simples vehículos. ¿Cuáles son? O sea, los 5 niveles del alma. Los 5 niveles del alma que explicamos en el video anterior, que son cuerpo y sangre, emociones el segundo, cuerpo y sangre el primero, emociones el segundo, conciencia el tercero, conexión, vida el cuarto y conexión con la divinidad el primero. Ok. A ver, ahora, permíteme retroceder un poquito atrás, al inicio. 5 palabras en hebreo para referirse al término hombre. Ellos la utilizaban dependiendo de la idea que querían transmitir. En español, hombre en el verso 26, Génesis 1:26, y hombre en el verso 27, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dije que la palabra hombre que se utilizó en hebreo, tratando de transmitir una idea específica, es la palabra Adam, que es hombre de cuerpo, de carne y sangre. Hombre natural, Pablo le llamó. Pero ese hombre natural al que Pablo hizo referencia no es desde una perspectiva despectiva o degradante, sino que Pablo lo que está explicando es que hay una esfera nuestra que fue diseñada solo para interactuar con el plano sensorial, como me estás viendo y te estoy viendo ahora mismo, o sea, los 5 sentidos. Ese hombre natural está codificado, ese nivel
está circunscrito y limitado, también podríamos decir, solo a este plano. Pero la segunda palabra para hombre, que es la que se utiliza en el verso 27, es la palabra hebrea Zahar, con Z. Zahar significa literalmente memoria. Yo sé que luego tú y la audiencia van a desarrollar la investigación y eso es bueno. Zahar significa memoria, literalmente, o el que guarda una información. Estamos hablando del hombre espiritual. Entonces, la tercera palabra es la palabra ish, que se traduce en algunas versiones, como la Reina Valera, como varón, y su femenino isha, que la vemos ahí como hembra. La palabra ish se traduce en otras versiones también como hombre. Es la tercera palabra para hombre en hebreo y significa fuego, literalmente fuego. Hombre espiritual. Fuego u hombre espiritual. La palabra ish. La cuarta es la palabra heber, con G. Heber se traduce como guerrero de Dios. Me quedo ahí. Observa. Adán, hombre natural de carne y sangre. De carne y sangre. Zahar, el que guarda una información. Ish, fuego u hombre espiritual. Y Heber, guerrero de Dios. Voy a reservar la quinta palabra para el final. Dios está diciendo que de la única manera, por eso solo quiero basarme en ese solo concepto, porque nosotros, los occidentales, los latinos, queremos a veces navegar en muchas cosas. O sea, si alguien me preguntase, ¿cómo se eleva a alguien y se convierte en un hombre altamente espiritual? O sea, de repente yo quiero elaborar una serie de principios para que esa persona se convierta en un hombre o una mujer altamente espiritual. En el pensamiento hebreo es simple. Ellos dicen, Adán, hombre natural de cuerpo y sangre del que habló Pablo, que no puede entender las cosas del espíritu, de la única manera que se convierte en un ish, en un fuego o en un guerrero de Dios, es a través de Zahar, a través del guardar la información que Dios le entrega. Y lo simplifican. Ellos dicen, de la única manera que un Adán o un hombre como yo, de cuerpo, de carne y sangre, puede elevarse hasta convertirse en un hombre altamente espiritual o en un guerrero de Dios. La única manera es si toma la información que salió de la boca de Dios y la guarda. Pero la palabra guardar no es quitar de aquí para ponerle en un espacio donde nadie le encuentre. Guardar en el pensamiento hebreo implica, número 1, recibir eso que Dios entrega. Número 2, observar constantemente. Y número 3, practicar de forma repetida. Esos 3 elementos implican la palabra guardar en el pensamiento hebreo. Es decir, que cuando yo como hombre natural me vuelvo un Zahar. Ahora, la última palabra la dejé para el final, que es la palabra Enoch. Enoch significa hombre, pero no cualquier hombre, sino hombre débil y carnal. Si el hombre natural, Adán, de carne y sangre, no accede a la información divina y la usa como puente para ser elevado a un ish, a un hombre de fuego, altamente espiritual, o a un guerrero, entonces no hay posición neutral. Se convierte en un Enoch, degradado hacia abajo a un Enoch, que es un hombre carnal y débil. Y ahí yo sé que nosotros, en lo que es el concepto carnal y débil, que lo manejamos. Entonces, por eso que es una de las áreas que más tú manejas, el concepto de la formación, de la información, etcétera. Tú sabes que te estoy escuchando muy detenidamente la forma en cómo estás desglosando estos 5 niveles que aparece registrado la palabra hombre. Y cuando entraste en el primer nivel, Adán, me preocupó que no definiste la palabra género. ¿La palabra? Género. Género. ¿En qué género se concentra esa interpretación? Adán es terráqueo, raza humana, y abarca los 2 géneros, varón y hembra. Eso es peligroso.
No, porque tú lo lees en la Biblia. Precisamente eso es algo que hay que explicar, porque nuestros enemigos lo usan en nuestra contra, porque está escrito literalmente en el capítulo 5, verso 2, cuando dice que Dios llamó el nombre de ellos, Adán. Sí, pero déjame presentarte mi apologética frente a la tesis que acabas de hacer. Mi papel aquí es fomentar mi antitesis. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerdo en el momento que tuve que elaborar mi tesis, había algo que se consideraba en algunos capítulos, era el FODA, para analizar las fortalezas, oportunidades, demandas y amenazas. ¿Cuál es la amenaza que yo veo en ese argumento? Bueno, que al enfocar a Adán como un género duple, o ese aspecto bilateral que planteas ahí, es precisamente lo que utilizan algunos de forma alterna para hacer daño de forma interpretativa a la sociedad. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando tú dices que la palabra Adán se refería a los dos géneros, cuando Dios formó al hombre primero, es lo que muchos homosexuales están utilizando como fundamento para describir y buscar un apoyo escritural en su conducta alterna. ¿A qué me refiero? Bueno, como Dios hizo el hombre, según tu planteamiento, tu tesis, y la palabra Adán significa raza humana, tanto hombre como varón, ellos asumen que el hombre tiene cromosoma X y cromosoma Y. Entonces, aludiendo a ese aspecto científico que te estoy mencionando, entonces tendría la capacidad de ser hombre o mujer. Y esa precisamente es el concepto que ellos utilizan para fundamentar y arraigarse y aferrarse a ese concepto para justificar su homosexualidad. Y otros lo utilizan para el lesbianismo. ¿Qué tú me puedes decir al respecto? Quiero hacerte una pregunta en ese punto. ¿Cómo interpretas Génesis 5, versículo 2, cuando dice, llamó el nombre de ellos, Adán? Sí, no, una cosa es tú utilizar un término plural para referirte a ambos, y otra cosa es ignorar que Dios creó primero a Adán. Dios creó un hombre con capacidad de ser hombre. Y otra cosa que yo utilice el término exegético para yo decir que en Adán habían dos. No, porque la afirmación no es que en Adán habían dos. Aunque eso hay que revisarlo. Exactamente. Sí, aunque eso hay que revisarlo, porque recuerda cómo está construido o cómo están construidos esos textos en la Reina Valera 1960, que no podemos entrar ahí, porque no es la plataforma para eso. Ahora bien, de hecho, el texto hebreo no afirma que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán. O sea, que no fue una costilla como nosotros nos lo imaginamos. Afirma que lo partió por la mitad. O sea, podríamos nosotros analizarlo, irnos al texto hebreo. Y eso es lo que nos va a dar. Sí. Ahora bien. Sí. Profeta, ¿qué es lo que quiero enfatizar para luego de esta tesis y antitesis ir concluyendo una síntesis? En el momento que yo voy a aludir que Dios sacó a la mujer del hombre, yo estoy asumiendo que dentro de ese hombre había una mujer. No es lo mismo yo entender que Dios tiene la capacidad de hacer una mujer hasta de un palo que él quiera, que luego yo quiero usar el concepto del cromosoma X y cromosoma Y para yo decir que genéticamente, científicamente, dentro de un hombre están los cromosomas que le permite ser tanto mujer como hombre, porque entonces voy a estar alimentando un sistema alterno que quiere justificar el homosexualismo y el lesbianismo cuando la Biblia es explícita y dice varón y hembra los creó. Entonces ese es el aspecto donde yo estoy planteando para que nuestras interpretaciones hermenéuticas y exegéticas tengan un vínculo tan claro y preciso que no dé espacio
a esa malversación. Ahora, es imposible, Jim, nosotros llegar a ese punto de que no dé espacio a esas malas interpretaciones de ellos, porque lo que pasa es que el texto dice que Adán, y entonces Adán no hace referencia ni a género masculino de manera específica, ni a género femenino, sino que habla del prototipo de la raza humana. Por eso se traduce, por eso la traducción es raza humana, el término Adán, porque Dios lo que está haciendo es el prototipo de todos nosotros, como cuando Pablo dice que nosotros todos fuimos hechos y creados en Él. Me parece en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Sí, pero el detalle es el siguiente. Claro que es prototipo porque Él es el primero. Entonces, ese es el elixir que se encuentra dentro de ese aspecto argumentativo y exegético. Lo primero que dice es, Dios dice, hagamos el hombre a mi imagen. Dios es hembra o varón. Entonces, fíjate el detalle. De nuevo, fíjate por qué, disculpa que te interrumpa. Sí, no puedes interrumpirme. Esto es una dialéctica. Fíjate por qué la dinámica educativa de Rema Santa Seminario está basada, esa dinámica, en el texto antiguo, no en cultura. Porque aunque el idioma forma parte de una cultura, la cultura se presta para muchas cosas, como está pasando hoy. Sí. En el texto antiguo. Porque cuando yo desarrollo una interpretación sobre la base del texto antiguo, ya yo estoy amarrado a lo científico. Eso es como matemática, como que 2 más 2 son 4 y eso no falla. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, la palabra imagen y la palabra semejanza tendríamos que analizarla desde la perspectiva no del español, sino del idioma en el cual se escribió. Claro. Navegar en conceptos que tratan tanto Rashi, rabino francés de 500 años atrás, como Maimónides, y todo concluye en 2 palabras hebreas brillantísimas a la hora de nosotros abordar el concepto de imagen y semejanza, claro, que nos ponen en perspectiva con un mundo de revelaciones, voy a decir, no de información, sino de revelación, que sí es información, de revelaciones preciosísimas. Entonces, por eso, fíjate que cuando hice el análisis acerca de cómo un hombre debe elevarse, o el único para que un hombre pueda elevarse hasta convertirse en un hombre, valga el pleonasmo, espiritual, es lo que Dios dice. Cuando yo pongo a cualquiera, o sea, me refiero a alguien que pretende, o sea, un homosexual, una lesbiana, quienes defiendan esas teorías, etcétera, que bien mencionaste hace un ratito, cuando yo los pongo frente a lo que Dios dice para ser elevados, o sea, no hay argumento negativo que vaya a quedar de pie. Sí, el detalle es el siguiente. Yo voy a apoderarme de la palabra que acaba de expresar. Dios dijo, hagamos el hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. La palabra imagen del hebreo selén significa copia de la figura original. Es decir, cuando yo hablo de lo que es una sombra, de lo que es una copia, de lo que es una imagen, estoy hablando de la representación gráfica de la figura original. La Biblia, en todo el pasaje bíblico y más en el Nuevo Testamento, enfoca a Dios como Padre. Aún en la oración modelo decimos Padre nuestro. En ningún pasaje decimos Madre nuestra. Es decir, desde un punto de vista exegético, cuando Dios dice hagamos el hombre a mi imagen, aunque no lo diga de forma per se, el género no se discute porque es un elixir, es un axioma. Entonces, lo que pasa es que en el pensamiento hebreo lo que se establece es, interpretaste una de las palabras, que esas 2 palabras que se utilizan ahí no tienen que ver nada con género. Sí, lo que pasa es que se asume de forma per se, porque es Dios, no dice diosa. Un ejemplo, la Biblia habla de ángeles, habla de ángela. No. Entonces hay cosas que por elixir, que aludiendo a esa figura retórica, no se discuten porque se sobreentienden que son así. Pero mira, entrando ya en un aspecto ya, porque llevamos muchos minutos, vamos a hacer otro programa, así que la gente que nos esté pendiente, porque viene parte 2, esto no se queda ahí.
porque esta dialéctica ha sido muy interesante. Respeto mucho la autoridad en la palabra que tiene el pastor y profeta Artrudí, es mi amigo de muchos años, y estamos en medio de una dialéctica hegeliana. Así que a veces en medio de esta dialéctica hay tanta tesis y antitesis que es difícil llegar a una síntesis de manera de conclusión. Por eso es importante que usted, después de ver este video, vea el que sigue. Así que bye bye y nos vemos en el próximo.